Muy buenas noches, bienvenidos a La Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, hoy con un tema de mucha coyuntura, las huellas de los feminicidios, porque a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades y campañas de prevención, en lo corrido de 2023, en Cali han sido asesinadas 36 mujeres, según el Observatorio de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. 7 de esos casos fueron tipificados como feminicidios, es decir, aquellos en los que las víctimas fueron asesinadas por su condición de mujer, un delito autónomo según la ley 1761 de 2015. Los homicidios de mujeres se han reducido levemente en Cali, al pasar de 40 a 36 en este periodo. Sin embargo, los feminicidios han aumentado al pasar de 4 a 7. También hay que señalar que en el caso de la violencia intrafamiliar se reportan 410 denuncias en este periodo y 263 por delitos sexuales con víctimas mujeres en la capital vallecaucana. ¿Qué está pasando en Cali? ¿Qué dicen las autoridades? La huella de los feminicidios es nuestro tema de hoy y tendremos invitadas muy especiales. Nos acompaña virtualmente la secretaria de Bienestar Social de Cali, la doctora María Fernanda Penilla. Secretaria, bienvenida. Buenas noches. Hola Gilardo, buenas noches para ti y todos los que nos acompañan aquí en este programa tan importante. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema de tanto interés para los televidentes y oyentes en la Universidad del Valle. También nos acompaña la socióloga de la Universidad del Valle, Consuelo Malatesta, es actual asesora de la Gobernación del Valle en temas de género y ha trabajado por más de 10 años en la Universidad del Valle, en el Centro de Estudios de Género y el Instituto de Educación y Pedagogía, Violencia de Género en estos temas. Bienvenida, Consuelo. Gracias, Gildardo. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y un saludo para todas las personas que nos oyen y nos ven. Bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a ver con ustedes y los televidentes, también a escuchar los oyentes, la nota que han preparado en nuestro equipo de producción sobre este tema. Erika, Valentina, Rosa Elvira, Dora Lilia, Luz Mary, 5 mujeres a quienes les arrebataron sus vidas. 5 madres, hermanas, hijas, víctimas de feminicidio en Colombia. Un delito que sigue siendo tema de preocupación, porque más allá de cifras y estadísticas, están las situaciones de riesgo que viven miles de mujeres a diario, enfrentadas a victimarios que van escalando sus acciones violentas hacia ellas, hasta llegar a lamentables desenlaces. Según la Procuraduría General de la Nación, en Colombia, entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2023, se cometieron 213 feminicidios, por lo que desde esta entidad se emitió una alerta, añadiendo en el informe que en el 37.5% de los casos, quien cometió el crimen era conocido de la víctima, mientras que el 51% de los delitos fueron perpetrados con armas de fuego, ante lo cual la Procuraduría reitera su preocupación frente al aumento de casos de violencia contra la mujer y ocurrencia de feminicidios, que evidencia que la escalada de violencia y la vulneración de derechos humanos no solo se presenta en situaciones de orden público e inseguridad ciudadana en los territorios, sino que ha escalado y permeado de manera preocupante en las cifras de violencia de género. Y es que entre los diversos casos que se registran sobre feminicidios en el país, hay un llamado generalizado sobre la necesidad de generar esfuerzos que faciliten la sanción de la violencia contra las mujeres y promuevan reflexiones hacia la construcción de relaciones equitativas, en las que ser mujer no implique un riesgo para la vida, reflexiones en las que se plantean el refuerzo de las acciones preventivas, mejorar la orientación y capacitación del personal institucional, que requieren las víctimas de violencia de género, implementación de políticas públicas, porque a pesar de contar en el país con condenas y penas, los feminicidios no disminuyen. ¿Qué nos falta en el país para detener las huellas del feminicidio? Este es nuestro tema de hoy en La Quinta Silla. Secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, usted es abogada y eso facilita mucho el abordaje de este tema también desde lo jurídico. Pero el caso más reciente y recordado por lo mediático tiene que ver con la lamentable muerte violenta de Luz Mary Tristán. Generalmente este tipo de episodios, secretaria, vienen después de una cadena de comportamientos, de agresiones verbales o físicas previas
¿Por qué a pesar de ello y de la pedagogía siguen ocurriendo estos casos? Gildardo, yo pienso que hay muchas aristas en este tema, ¿sí? Lo que pasa es que hay algunas aristas que son comunes a los casos. Uno, y creo que es el principal, que no lo mencionaron ahorita en el inicio, en el cabezote, y es el tema que para mí es un problema de salud mental. Pueden haber muchas campañas de fortalecer la ruta, de empoderar a la mujer, de hacer procesos formativos, de socialización, pero hay que entender y reconocer que el problema nace es del agresor, no es de la mujer víctima, es del agresor. Por tanto, hay que empezar por trabajar con la población masculina. Hay un problema de salud mental. Cuando tú eres un agresor, cuando tienes un problema psicológico, psiquiátrico, qué sé yo, ya lo dirán los expertos. Yo hablo desde mi experiencia en el tema, que ya lleva varios años, porque además de ser secretaria de Bienestar Social, tengo una fundación que trabaja con mujeres víctimas de violencia basada en género hace más de 5 años. Por lo tanto, digamos que tengo formación también, es que no solamente es el qué hacer con la víctima, ¿sí? Y sino cómo prevenimos, obviamente trabajando con las posibles víctimas que son las mujeres, pero también con los violentos. Pienso que eso es lo primero, y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo ahora, y es, las mujeres tenemos que aprender a detectar las señales para prevenir, hay que fortalecer la formación de todos los funcionarios y servidores públicos que trabajan en la ruta de atención. Nosotros como Secretaría de Bienestar Social no somos parte de la ruta de atención, pero la podemos activar con acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres que se consideren de cualquiera de las violencias, víctimas de cualquiera de las violencias basadas en género. Creo que hay muchas cosas para trabajar. El caso reciente que tú mencionas nos deja unas lecciones fuertísimas, fuertísimas. Yo creo que a pesar del dolor que nos causa, tenemos que tener esta oportunidad para que nos deje enseñanzas. No puede ser simplemente el día que hubo un feminicidio sobre una mujer que nos dio tanta gloria, que tantos seres humanos admiramos en el mundo, sino también las enseñanzas que nos tiene que dejar, como aprender a atender las alertas, porque el violento no es violento de un día para otro. El violento viene una violencia progresiva como bola de nieve, que nos enseñen a detectarlas y además de eso que nos enseñen a tomar decisiones cuando las detectemos. Y por supuesto, pues fortalecer la ruta de atención, eso no hay duda. Pero como cuando ya se presenta, ya se presentó, entonces aquí el tema es qué vamos a hacer para que no se presente, o sea, cómo hacer la prevención, y creo que en eso es que tenemos que fortalecernos muchos como Estado y como sociedad y como familia. Definitivamente, secretaria Consuelo, como investigadora de estos temas por muchos años, también su mirada, la misma pregunta. Yo pienso que cada actor involucrado en solucionar este problema, que es un asunto endémico, tiene que hacer un esfuerzo adicional al que está haciendo ahora. Tenemos que abordar de choque la realidad, ¿sí? No creo que esté en aumento, creo que las redes sociales, que la comunicación más rápida a la mano de las mujeres para denunciar en las redes, creo que eso hace que ahora lo notemos más, pero es un fenómeno histórico que está determinado por los procesos de crianza. Los hombres, los niños son socializados para ser violentos y las niñas son socializadas, son criadas para ser pasivas frente a esa violencia y para vivir pensando, creyendo y sintiendo que esa violencia es natural. Entonces, los niños socializados en un modelo de masculinidad violenta, agresiva, sobre la idea de que ese es hombre en la medida que se posee, que se domina, se controla, y las niñas socializadas, criadas en la escuela y en la familia, en el modelo de la masculinidad pasiva, la feminidad pasiva, receptora de las violencias y convencida que sin ese hombre, que puede incluir violencia, que puede ser un riesgo de muerte, sin ese hombre está incompleta. Entonces, sí, los estudios nos están mostrando que el problema es un problema estructural de la manera en que construyen los niños y las niñas
la identidad, de la manera en que en los procesos de crianza y socialización en la escuela y en la familia estamos imponiéndole a esos niños y a esas niñas esos referentes de feminidad y de masculinidad, quiere decir que el problema, si bien es estructural, requiere soluciones estructurales, profundas, de fondo. Y entonces aquí los recursos públicos invertidos en la prevención, que nos hablaba ahorita la secretaria, estoy muy de acuerdo, hay que trabajar en la prevención, pero esos recursos públicos se tienen que poner entonces en función de darle herramientas a las familias en la crianza, para unas crianzas en equidad, unos referentes, posicionar, legitimar otros modelos de masculinidad y feminidad, y a la escuela muchísimas herramientas pedagógicas, muchísima formación a los y las docentes, muchísimo control de parte de las secretarías y de los ministerios de educación para que toda esa normatividad, esa ley 1620, para que todas esas sentencias que ponen a la escuela en función también de la prevención de las violencias de género, en función de promocionar relaciones en equidad de género, sea real y sea efectiva. Yo creo que esas son soluciones estructurales, podríamos hablar más, tratamos de resumir allí, pero hay otras soluciones también de choque, y es qué está pasando cuando una mujer que se siente en riesgo de feminicidio va a la comisaría o llama a la estación de policía y no le atienden. En la comisaría le dicen venga después. ¿Cuántas murieron esperando una cita o esperando el resultado de una denuncia? Claro que sí, y muchas, cuando vamos a revisar y hacemos investigaciones de esas mujeres asesinadas, le hacemos seguimiento al dato, muchas habían denunciado varias veces, y la tercera vez que llega a las instituciones del Estado, pues llega a medicina legal. Entonces, ¿qué está pasando también con las instituciones encargadas de atender y de prevenir ese feminicidio? Tenemos una ley específica para el feminicidio que le da herramientas a las instituciones para identificar y prender las alertas y las alarmas. En el departamento hicimos una propuesta de un sistema regional para la prevención, un sistema de alertas tempranas para evitar el feminicidio. Ojalá podamos avanzar en este tipo de cosas. Lo mandamos a nivel nacional, hace parte de las propuestas del nuevo gobierno nacional, y esperemos que en las regiones, en el municipio, en los municipios del Valle del Cauca, podamos implementar sistemas de estos que nos permitan realmente evitar el asesinato de una mujer y de una niña. En las estadísticas de feminicidio hay mujeres trans también, y hay niñas de 5 a 9 años. En el año pasado se reportaron feminicidios de niñas. Pues ahí están dos elementos muy importantes: educación y articulación entre las entidades dedicadas a trabajar para mitigar el impacto de este flagelo. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con el segundo bloque de este programa dedicado a un tema muy coyuntural: las huellas de los feminicidios. Nos acompañan la secretaria de Bienestar Social, la doctora María Fernanda Penilla, y Consuelo Malatesta, investigadora y asesora de la Gobernación en temas de género. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, en radio, y hablamos con María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social, con la investigadora Consuelo Malatesta, especialista en temas de género, y nos estamos refiriendo a las huellas de los feminicidios. Doctora María Fernanda, ¿por qué un hombre mata a una mujer? Se lo pregunto a usted con la experiencia que tiene en el abordaje de políticas para frenar este tipo de casos, pero también como una víctima de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, me sonrío porque esa es una pregunta muy comprometedora. Pues mi perfil es: soy abogada, sí, pero tengo maestría y soy candidata a doctora en educación, y mi tema de investigación doctoral es precisamente sobre la violencia basada en género. Y eso, más mi caso personal, pues me ha hecho investigar mucho sobre el tema. Sin que sea mi profesión, tengo, información, me he documentado mucho, pues porque el tema me mueve a conocer y a entender. Y lo que dice la psicología y los estudios médicos es que normalmente los hombres violentos que buscan agredir y matar a una mujer, primero tienen psicopatías que están relacionadas con unas situaciones no resueltas con su figura materna, su madre o su figura materna. Por tanto, en la mujer que siempre tienen al lado, ven a su madre,
y lo que quieren es hacer lo que no pudieron hacer con esa madre, que no tuvieron una situación, digamos, con final feliz o con buen tratamiento, o chicos que fueron abandonados o maltratados, o que vieron en su hogar el maltrato y demás. Si ustedes miran el patrón de comportamiento de un feminicida, uno puede darse cuenta que lo primero que hacen normalmente es amilanar, bajar el amor propio de las mujeres, volverlas dependientes, volverlas inseguras para que sean dependientes del hombre, lo cual lo hacen a través de la violencia psicológica. Te llevan a los picos de emoción más alto y luego te bajan al momento más triste y amargo de la vida, y así te mantienen en unos picos hasta que cualquier momento en que cualquiera de las situaciones que puede estallar este tipo de situaciones, que normalmente están relacionados con el consumo de alcohol o el consumo de drogas. La mayoría de feminicidios están, o esos actos de violencia física están relacionados en gran porcentaje con ese consumo, que es el que les estalla, es decir, el que les impide controlar esa psicopatía que tienen, y termina pues ya materializando ese deseo interno que tienen todo el tiempo de acabar con esa figura materna. Y normalmente escogen mujeres que son mujeres fuertes o independientes, o que se vuelve un trofeo poderlas dominar, ¿sí? Para finalmente poder quitarle la vida. Eso es un proceso complejo, pero si uno se pone a hacer el análisis de caso por caso, encuentra que hay muchas situaciones transversales, iguales, repetitivas en los casos de feminicidios. Sí, Consuelo, usted ha documentado muchos casos, ha investigado en temas de género, y respecto a lo que hablaba María Fernanda, pues uno diría, en casi todos los casos hay campanazos, hay alarmas que se encienden. ¿Cómo detectarlas? ¿Cuál es el mensaje de las mujeres en ese sentido? Sí, es importante que las políticas públicas puedan abordar de manera integral esas violencias. La secretaria nos ha dado aquí unas pistas de un abordaje desde la perspectiva psiquiátrica, psicológica, y se puede complementar con un abordaje desde la perspectiva socioantropológica, que es la que nos dice también que las violencias de género ejercidas en su mayoría por hombres están asociadas a procesos culturales, a procesos de construcción colectiva del lugar o el valor que tiene lo femenino feminizado en una cultura, y del valor superior que tiene lo masculino masculinizado, y cómo esas relaciones finalmente tienen que ser relaciones de poder, de dominación, y sobre eso se construye la idea de hombre, la idea de qué es lo masculino. Entonces, cuando el hombre no domina, no controla, porque su socialización desde sus primeros años de vida le impuso que es hombre en la medida que controla, que domina, que aniquila o que anula al que no puede controlar. Por eso también decimos, por ejemplo, que la guerra es una construcción masculina y es una manera de disputarse el poder entre hombres. Entonces, en la medida que podamos hacer todas esas miradas amplias desde las diferentes perspectivas sobre la violencia, sobre el origen de esa violencia, podemos empezar a hacerle ajustes a lo que ya estamos haciendo frente a estas violencias. De los casos que se presentan, de las estadísticas, cuando vamos a analizar el dato, más allá del dato, las características de la vida de estos hombres y mujeres, pues encontramos que se presenta en todas las clases sociales, se presenta en todas las edades. No discrimina. No discrimina ni nivel clase. Socioeconómico, Sí, ni preparación académica. Claro, no discrimina edad. Tiene unas extensiones también. Podemos hablar del feminicidio por conexión, que son esos casos que hemos tenido de hombres que no solo matan a esa mujer que ya no pueden poseer, que ya no pueden controlar, que ha decidido irse de esa situación de violencia, no solo la mata y la asesina a ella por no poderla controlar, sino que mata a otras personas que para ella son importantes, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanas, a su mamá, ¿sí? Y a eso hemos llamado feminicidios por conexión. El fenómeno es muy complejo. Si bien hay unos patrones que se pueden identificar en la dimensión psiquiátrica, en la dimensión de la salud mental de estos feminicidas o agresores, en el caso
en que no alcanzan a matarlas, pero digamos ocurren muchas violencias. Lo que siempre está allí presente es esa idea de masculinidad, esa idea de la apropiación, esa idea de la dominación, y está en el centro de la construcción social de la masculinidad. Muchos autores, muchos investigadores e investigadoras pues han documentado cómo esa construcción de la masculinidad, digamos, es el centro de ese fenómeno de la violencia, de las violencias basadas en género. De hecho, cuando hablamos de violencias basadas en género, nos referimos a violencias que se basan en unas construcciones sociales, culturales, sobre el valor que tiene un género en relación a otro género. Se basan en el valor, en la construcción social sobre lo femenino y sobre lo masculino. Sí. Gracias, Consuelo. Secretaria, aquí surgen tres elementos. Mencionaba Consuelo hace un rato, educación y articulación de las organizaciones dedicadas a luchar contra este flagelo. Y usted hablaba al comienzo de educación, pero pensando no solamente en las víctimas, sino en los potenciales victimarios, en cambiar ese concepto de las masculinidades, en trabajar un poco más en los hombres desde una edad temprana. ¿Tienen las secretarías distritales como la suya recursos para hacerlo? ¿Cómo se está trabajando para comenzar a sembrar una semilla en ese aspecto? Mira, yo te voy a decir dos cosas al respecto. Una, Consuelo toca un tema que me parece muy importante y yo lo he abordado estos días pues que hemos tenido que hablar tanto del asunto a nivel local y nacional por el tema de Luzmeri y Tristán, y es el tema que se les olvida a las entidades territoriales, incluyendo Cali, a todos se nos olvida, que la ley de violencia intrafamiliar te obliga a crear una cátedra, ¿sí? Y lastimosamente esa cátedra, si bien es cierto, hablamos de una cátedra de equidad de género, está dentro de la ley de violencia intrafamiliar, por lo tanto la cátedra tiene que ser enfocada a prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Y lastimosamente esta cátedra, donde está estatuida, donde la tienen, es una cátedra donde te hablan de orientación sexual, pero no te hablan de la prevención de la violencia basada en el género. Se les olvida que, insisto, que está dentro de la sombrilla que es la ley de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, los contenidos no solamente deben estar dirigidos al tema de la diversidad sexual, sino a la prevención de violencias. Eso es uno que quería como ratificar, estoy de acuerdo, lo que habla Consuelo, sino que ya lo miro ya desde el punto de vista legal y el tema de la educación. Lo otro, efectivamente, como lo decía al principio, esto no es responsabilidad de una sola persona, de un solo lado, es responsabilidad de la familia. Pero y si la familia falla, entonces también es responsabilidad de la escuela, acabamos de hablar de la cátedra, pero el Estado también tiene que trabajar y las mujeres también tenemos que trabajar en eso, o sea, aquí todos somos corresponsables para poder luchar contra esto, porque esto es un flagelo. La Alcaldía de Cali tenemos recursos, por supuesto. En la Secretaría de Bienestar Social tenemos una subsecretaría de equidad de género. O sea, de la Secretaría hay 4 subsecretarías, yo tengo a cargo 4 subsecretarías, una de ellas es la de equidad de género, y ahí trabajamos exclusivamente en prevención. Como no somos ruta de atención, sino prevención, entonces, ¿qué hacemos nosotros rápidamente? Tenemos la campaña Cali se pinta violeta, tú me ves todo el tiempo de violeta y a mi equipo, tenemos pintado de violeta varios sitios de la ciudad, hasta toda la carrera 15 del mío, llevamos el kiosco violeta a los eventos, tenemos centros comerciales que están formados y certificados en equidad de género como prevención de violencias, tenemos más de 300 taxistas formados en equidad de género para prevención de violencias, trabajamos las masculinidades no violentas, por supuesto, tenemos diferentes acciones, los jueves hacemos ruidazos por la equidad, bueno, una cantidad de microacciones en territorio y demás, buscando la prevención. Pero aquí también tiene que estar el sector salud, tiene que estar el sector educación, no solamente bienestar social. Esto es un tema que tiene que ver con toda la alcaldía, con toda la gobernación, sí, con todos. Esto es una cosa transversal que todos tenemos que trabajar. Por eso es lo importante tener el enfoque diferencial de género en las acciones que hacen todos los organismos. Si es cultura, si es turismo, si es deporte, debe tener un enfoque diferencial de género porque esa es una forma de ir trabajando poco a poco en ir rompiendo esos paradigmas que mencionaba ahorita Consuelo
de que el hombre tiene que ser el macho brusco, violento, y la mujer tiene que ser la sumisa que aguanta, ¿sí? Donde tomemos las acciones de todo el Estado, con un enfoque diferencial de género, creo que allí empezamos también a trabajar poco a poco en la prevención de violencias, aunque eso tiene que, insisto, y lo ratifico y estoy de acuerdo, es desde la familia. Pero como la familia falla, porque es que precisamente la mayoría de los problemas de los agresores viene es por problemas en la familia, entonces viene, bueno, desde la escuela y el Estado, ¿qué estamos haciendo? Sí hacemos, claro que hacemos, lo que pasa es que el flagelo es tan grande, que pareciera que lo que hacemos no se nota. Mira, el año pasado estábamos, y voy a poner entre comillas porque no quiero ser malinterpretada, estábamos contentos porque logramos reducir a 7 la cifra de feminicidios en el año. El ideal es 0, pero veníamos de un promedio anual de 20, 21, 22 era el promedio anual de feminicidios. Logramos bajar a 7, estábamos bien, dijimos, esta es la ruta, nuestras campañas están funcionando, hombre, y este año haciendo lo mismo, trabajando fuertemente, resulta que estamos en la mitad del año y llevamos en la más cifra de 2022, entonces uno dice, Dios, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando en una campaña que ya próximamente la vamos a lanzar, la empezamos hace un mes a trabajar, ya estoy esta semana probando diseños, donde vamos a seguir dándole duro en la prevención, importante la prevención, y tal vez va a ser una campaña álgida, de esas que incomodan, esas que no son tan bonitas de ver ni de oír, pero que va a tocar cambiar la estrategia porque es que pues ya vamos para arriba. Ojalá logremos detener, pero la curva vamos para arriba, y eso es lo que no queremos. Nos duele cada una de las mujeres que son violentadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. Ese no puede ser un motivo de que una persona pierda la vida. Tendencia lamentable, pero justamente estos espacios buscan contar lo que se está haciendo y concientizar sobre la necesidad de cambiar esa realidad. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya volvemos con el siguiente bloque de este espacio de la Quinta Silla dedicado hoy a las huellas de los feminicidios. Volvemos a la Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de las huellas de los feminicidios. Nos acompaña María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social, y Consuelo Malatesta, investigadora, asesora de la Gobernación en temas de género. Bueno, si hoy algunas mujeres nos están viendo y se están preguntando, ¿qué hago? Si detecto campanazos de alerta, alarmas tempranas, ¿a quién puedo acudir en medio de una ruta que a veces suena complicada? Consuelo, ¿qué le podríamos decir? Pues bueno, yo creo que la doctora Pinilla ahora nos puede hablar un poco de la ruta. Yo quisiera que también le hiciéramos a esos procesos una mirada comunitaria. A mí me parece que hay un reto muy importante en los territorios para que las organizaciones comunitarias, las organizaciones de mujeres, las juntas de acción comunal, todo eso que hay en los territorios que es comunitario, también aprenda a salirle al paso a esas situaciones, porque las mujeres piden ayuda en los territorios. Las mujeres no solo le piden ayuda a la comisaría, a la policía, claro, pero esas mujeres también piden ayuda en la tienda, a la vecina. Los vecinos siempre saben cuando una mujer está en riesgo. Después de que es asesinada, esos vecinos son los que le cuentan a los medios de comunicación que escuchaban los gritos, la pelea. Pero no todavía tenemos a la comunidad pensando que esa vecina que el esposo la golpea, eso es un problema de pareja privado en el que nadie se puede meter. Y allí viene el gran reto de esta sociedad que tiene que ser liderado por el Estado, por los gobiernos, y es ese cambio cultural. Por eso este reto es tan difícil, Gildardo, porque esto requiere no solo de muchos más recursos, sino de ampliar la mirada, ampliar el enfoque, porque requerimos un cambio en los imaginarios de esa gente del común que sigue pensando que ese es un tema privado, que ella le pertenece, que nos entonces atañe a todos, hay que pensar y si él le está pegando es por algo, pero también ese imaginario está en el funcionario público, en el policía que no acude al llamado, o cuando acude le dice a la potencial víctima de feminicidio, no le haga caso, ustedes mañana van a estar bien. También está en el comisario que a veces le dice, no denuncie, arregle que usted lo necesita, usted vive de eso, ¿quién la va a mantener? ¿Sí? Entonces, yo sí creo, Gildardo, que el gran reto es que podamos generar esa transformación en los imaginarios, en los discursos que finalmente llevan a la práctica del que asesina,
la práctica de la que admite, soporta, silencia frente a las violencias que vive, pero la práctica también del vecino, de la familia, del docente que sabe que una niña está siendo abusada o acosada y que no habla, que no denuncia, que no hace nada, porque seguimos pensando como cultura que eso es legítimo, que no es lo que atañe. le corresponde a las mujeres y que esa es la relación que debe existir, la relación de poder y de dominación. Sí, María Fernanda, pues obviamente su despacho no hace parte de la ruta, pero ella promueve la ruta y desde allí intenta articular para que el tema funcione, porque las mujeres a veces se devuelven de una inspección de policía, de una comisaría, cuando la atención no es idónea, cuando el funcionario de pronto revictimiza diciendo, usted algo hizo para que le ocurriera esto. O muchas veces cuando avanza la ruta se toma una decisión equivocada de un funcionario de la justicia que le da medida de aseguramiento al hombre y lo manda a vivir con su víctima. María Fernanda, ¿cómo se está trabajando en esto? ¿Cómo se está procurando promover esa ruta para que cada vez funcione mejor? Mira, nosotros tenemos en la Secretaría de Equidad de Género, que te mencionaba ahora, lo que la gente conoce como la Casa Matria. La Casa Matria es una edificación, ¿sí? Que se ha posicionado y se ha instalado en la comunidad, pero es la Subsecretaría de Equidad de Género. Allí, ¿qué hacemos? Tenemos un acompañamiento psicosocial y acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia basada en género. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a las mujeres? Mire, si usted está viviendo una situación que la hace sentir mal, incómoda, triste, deprimida, desestimulada, lo que sea, pues tiene dudas si eso es violencia o no, búsquenos. Pida cita en la Casa Matria, ahorita te voy a pedir que me permitas dar el teléfono para que las mujeres lo tengan, llamas a Casa Matria, pides la cita y allá te escuchan de manera conjunta, psicólogo, psicosocial y abogado, te escuchan a la vez para no hacerte echar el rollo varias veces y no revictimizarte. Nosotros tratamos de no revictimizar a la víctima y allí te decimos si eso es violencia o no y qué puedes hacer. Te ponemos sobre la mesa las opciones de lo que puedes hacer, porque no todos los casos son iguales. Entonces, por ejemplo, si la mujer está herida, lastimada en ese momento físicamente, pues no llame a nadie, vaya para la clínica. ¿Sí? No piense en poner denuncia, nada, vaya para la clínica, que la clínica activa la ruta. Si hay un protocolo de activación de ruta desde el sistema de salud. Si han pasado días, no estás herida en ese momento, pero tú quieres mirar si hay forma de cambiar el comportamiento, pues ve a la comisaría de familia y denuncia por violencia intrafamiliar y la comisaría de familia llama al agresor para poder revisar si hay acuerdo, hay compromisos o si ya esta situación está grave y se inicia el proceso. Si estás decidida, denuncia ante fiscalía porque eso es un delito, ¿sí? Y el delito puede ser o por lesiones personales o por violencia intrafamiliar si hay vínculo entre los dos, o pues ya el feminicidio, pues que confiemos que no llegue hasta allá. Nosotros les ponemos todo eso sobre la mesa para que la mujer defina cómo quiere iniciar la ruta y le hacemos el acompañamiento. Nuestros abogados le acompañan y ponen la denuncia y van a la comisaría de familia, les acompañamos el proceso, ¿sí? Y también entender que desde la Subsecretaría de Equidad de Género tenemos también un hogar de acogida. Las mujeres que nosotros calificamos en esa entrevista conjunta, interdisciplinaria, las calificamos como en riesgo de feminicidio. Tenemos un hogar donde acogemos las mujeres con su círculo familiar. La mamita con los niños, la mujer con su mamá, con quien viva en su círculo de violencia, nosotros las sacamos por el tiempo necesario mientras encontramos un espacio seguro para ellas. Pero le activamos ruta, o sea, como tú decías, no somos la ruta, pero activamos ruta si la mujer así lo decide. Y hacemos esa asesoría y ese acompañamiento para que la mujer pueda detectar y darse cuenta que sí está siendo víctima, porque es que la gente suele creer que la violencia contra la mujer es la física, ¿no? La gente identifica la violencia contra la mujer con el ojo morado, el aruñetazo, y resulta que esa es una de las menos comunes. La más común violencia contra la mujer es la psicológica, y esa es la que no se ve físicamente, pero es la que más te marca para toda la vida, ¿sí? Entonces nosotros les ayudamos a identificar si eso es violencia en cualquiera de sus clasificaciones y activamos la ruta si la mujer así lo desea. Y si me permite dar el teléfono, te lo agradezco. Adelante. Vale, entonces, vale, gracias. En Casa Matria tenemos 2 números, un fijo y un celular. El celular es 24 horas,
350-803-2031. Voy a repetirlo, 350-803-2031. Y el número fijo, es de 100 horas hábiles, 602-668-8250. 602-668-8250. Sigan las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Social y de Casa Madre y ahí encuentran siempre la información para detectar si eres víctima, a qué puedes acceder, a qué números puedes llamar para activar ruta o para buscar el acompañamiento de asesoría nuestra. Sí, entonces 350-803-2031, el celular que está 24 horas en Casa Matria, dispuesto para la atención de casos de violencia intrafamiliar, y 602-668-8250, y como decía Consuelo, no solamente las víctimas, los vecinos, los familiares, el entrenador, el presidente de la Junta puede llamar y puede activar esta ruta solo con una llamada. En el Valle del Cauca, el tema de las distancias a veces es complejo. Consuelo, si en el Águila o en una vereda de Ulloa una mujer está siendo maltratada, ¿a dónde se debe comunicar? La normatividad le exige a todos los municipios tener la misma estructura para la atención. Todas tienen línea telefónica, pero también tienen en los territorios por lo menos una comisaría, ¿sí? Por lo menos una entidad del Estado que haga parte de la ruta. Todos los municipios tienen entidades de salud. Y ellos manejan el protocolo del cual habla María Fernanda. De la ruta. Cualquiera de esos actores puede activar la ruta, pero también debe acompañar y decirle a esa mujer qué paso sigue, a qué otra entidad debe ir, dependiendo del caso. Pero ella puede llegar a cualquiera. Ninguna entidad le puede decir, aquí no es, resuelva por su lado, ¿no? Si allí no es y la situación amerita que vaya a salud antes de ir a comisaría, pues deben acompañarla, deben direccionarla, el hospital debe activar la ruta. Sí. Por eso hablamos de la articulación, de la necesidad de fortalecer esa articulación entre esas entidades, y hemos hace varios años planteado la necesidad de pensarnos en sistema. Por eso es tan importante pensarnos en sistema, porque si no seguimos teniendo entidades que ven eso como una papa caliente, esto no me corresponde, la sueltan, y al final nadie tiene que ver con el asunto y la mujer es asesinada. Entonces ese es uno de los retos que tenemos, pensarnos en las instituciones como un sistema, pero también tenemos otro reto muy importante: las entidades de control. Los entes de control tienen un papel importantísimo que hacer frente a este tema para que funcionen las rutas como deben de funcionar. ¿Quién sanciona a ese funcionario que no acude al llamado? ¿Quién sanciona a ese funcionario o funcionaria? Que es el primer contacto de la mujer cuando va a denunciar, y a veces ¿quién sanciona cuando la mujer ha ido 3 veces a la comisaría y no la atienden porque no hay sistema, porque no hay papelería, porque el funcionario no llegó porque estaba enfermo? Ese no debería de ser un problema de una mujer que está diciendo me van a matar. Claro. Entonces yo creo que los entes de control, Gildardo, tienen muchísimo que hacer allí, pero por otro lado un reto importante de las mujeres y de sus organizaciones es la veeduría sistemática, seria, frente a esas políticas públicas, frente a esa ruta de atención. Y por otro lado, los gobiernos locales y departamentales tienen un reto muy importante que hemos venido asumiendo y que hemos avanzado un poquito, pero tenemos que trabajar mucho más en eso, y es trabajar en la marginalidad de esas políticas públicas, y la secretaria lo sabe, las políticas públicas de género siguen siendo marginales en la estructura administrativa. Sigue pensándose que esas políticas públicas son un problema de allá de una secretaría de mujeres, ¿sí? Que eso es de allá de ellas, o de una oficina de mujeres, que eso no tiene nada que ver con las políticas en salud, con los recursos en salud, con las políticas en educación o los recursos en educación. Y yo creo que el gran reto es que podamos comprender, y ese es un reto técnico, necesitamos tener personas que comprendan cómo es que se transversalizan las políticas públicas en todas las secretarías, cómo es que se transversaliza la perspectiva de género en todas las políticas públicas, pero también en todos los planes, programas y proyectos de todas las secretarías. Si no logramos eso,
dentro de 10 años vamos a seguir hablando de Se lo va a repetir mismo, la historia. porque vamos a seguir pensando que la promoción, que es lo más grande, que es ese cambio cultural, que la prevención, que es cuando sabes que ya el problema existe, ¿qué hacemos para que no la maten, para que no la violen, para que no la violenten, para que no maten a la trans, para que a la niña trans no la saquen del colegio, para que no violen a la niña lesbiana, para que se vuelva, entre comillas, normal? ¿Qué es la prevención? No la trabajamos. Y el momento que estamos trabajando en el que se ponen más recursos, se pone más intención, que es en el de atención, si no tenemos unos entes de control también allí diciendo, oiga, ¿usted por qué no atendió? La señora dijo que la iban a matar, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Necesitamos apretar en todos esos sentidos. Entonces, tenemos esos 3 retos que yo pondría allí para la discusión y que si no los asumimos, yo creo que vamos a seguir hablando de lo mismo dentro de 10 años. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Vamos a volver al último bloque en segundos para hablar de esos retos, de las conclusiones, de lo que hay que hacer para que esta historia no se siga repitiendo desde la institucionalidad, pero también desde los líderes de los territorios, que es un compromiso importante que tiene que empoderar a esas personas para ayudar a evitar, a contrarrestar este flagelo. Ya volvemos. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos esta noche de las huellas de los feminicidios. María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social en Cali. María Fernanda, ya en este bloque final, a manera de conclusión, pero también los retos que tiene la institucionalidad para frenar este flagelo, para trabajar, ojalá no de manera tan solitaria, sino de una manera transversal como lo plantea Consuelo, y poder reversar las cifras y poder hacer más pedagogía y poder destinar más recursos a ese propósito. Yo creo que hay retos infinitos. Por donde lo mires, todo es válido, todo sirve. Pero creo que hay unos puntuales macro. Uno, yo creería que si la justicia funcionara mejor, de manera efectiva, podría ser una forma de persuasión. Pero como hay impunidad, hay demoras en los fallos, en los procesos, que se llega, hemos tenido, no en Cali, pero hemos tenido la noticia donde dice que le llegó la citación a la mujer después de que fue asesinada, ¿sí? Entonces, creo que si logramos que la justicia funcione de manera eficiente en los casos con enfoque de género, es decir, a los casos donde las víctimas son mujeres, lograr ver penas ejemplarizantes, de alguna forma podría haber un poquito de desestimular eso. Es como cuando tú pones el policía en la esquina, así no tenga arma, pero lo pones parado en la esquina, eso de alguna forma desestimula que en ese sectorcito vaya a haber algún tipo de delincuencia. Entonces creo que una justicia eficiente, eficaz, puede desestimular un poco. Eso en el post, el delito. Pero en prevención creo que los retos son todos. Yo creo que ahí no debemos escatimar todo lo que nos permita crear conciencia en las mujeres de lo que es violencia. Es que creo que uno de los principales problemas es que las mujeres normalizamos las microviolencias. Las normalizamos, las aceptamos, las volvemos como algo cotidiano y eso es una cosa que tenemos que desinstalar de ese imaginario errado que tenemos las mujeres y que uno escucha mucho, por ejemplo, cuando el papá llega gritando a la casa y la mamá le dice a los niños, tranquilo, que es que él viene cansado, pero ahorita le pasa. Ese tipo de conductas no podemos seguir normalizándolas. Entonces creo que desde allí tenemos que empezar a trabajar en prevención, todo lo que se pueda hacer, reiterar lo que hemos dicho, desde la escuela, desde la familia, desde el Estado, desde la academia. Eso tenemos que trabajar muchísimo en desinstalar esa inequidad de género que hay y ese imaginario súper errado, por supuesto, de pensar que el hombre tiene posibilidad de poseer o decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Creo que si logramos ir trabajando en esa prevención podemos ir mermando un poco. No creo que nos vaya a tocar a nosotros, lo tengo que decir claramente, esto es una cosa de generaciones, ¿sí? Porque venimos de unas décadas y décadas en cantidades de machismo y de violencia que yo sí pienso que se ha aumentado, pero también estoy de acuerdo en que las redes permiten que sean más visibles, pero las cifras son las cifras, ¿sí? Y van en aumento,
Tal vez las mujeres antes soportaban más, ahorita no, pero igual las cifras de violencia ahí están y tenemos que seguir trabajando en ella. Los retos todos. Yo creo que avanzamos tan poquito porque es un flagelo tan grande, pero eso no puede quitarnos la voluntad, la intención, las ganas y la decisión de seguir trabajando en el tema porque no se note, porque realmente no se nota, porque uno quisiera que siempre fuera la cifra cero, pero eso no puede estimularnos a que sigamos trabajando como Estado y seguir trabajando con cooperación internacional, con entidades sin ánimo de lucro y trabajamos todo el tiempo en prevención. Hay que hacerlo, los retos son todos. Y muy seguramente, María Fernanda, un día todo ese trabajo se va a notar y vamos a tener cifras distintas. Consuelo, estamos en tiempo político. ¿Usted ve un compromiso de candidatos y candidatas con este tema tan importante? No lo veo aún. Yo Yo espero que las organizaciones de mujeres que lo han hecho en otras coyunturas son muy organizadas. Perdón, Consuelo, un error de audio, entonces sí. Voy a hacerte la pregunta otra vez. Listo. Y muy seguramente, María Fernanda, en un tiempo muy lejano, el trabajo que ustedes hoy están cumpliendo va a tener resultados y vamos a ver mejores cifras en este sentido. Bueno, Consuelo, estamos en tiempo político. ¿Usted ha visto un compromiso de candidatos y candidatas en un tema tan fundamental que significa la vida de las mujeres? No lo veo aún. Yo tampoco. Yo espero que el movimiento de mujeres, que es muy organizado, el movimiento de mujeres de Cali, haga lo que ha hecho en otros periodos para que podamos conocer, rete a estos candidatos y candidatas a un debate, a una mesa, a una charla frente al tema. Lo ha hecho, estoy esperando que lo haga y espero también que estas mujeres sean muy atrevidas, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, y es que pidan propuestas disruptivas, pidan que estos candidatos y candidatas conozcan realmente el tema y propongan cosas posibles pero diferentes a lo que siempre se propone en estas épocas. Yo tengo la expectativa. Y es una oportunidad para saber qué tanto saben del tema, ¿no? Qué tanto les interesa, sí. Porque uno sabe de lo que le interesa. Definitivamente. Y cada vez tenemos que seguir desfeminizando el tema de la violencia de género. ¿Eso qué quiere decir? Y yo espero que eso sea un pedido del movimiento de mujeres. Y es que dejemos de pensar y las agendas políticas tienen que dejar de interpretar las violencias de género como un asunto de mujeres. ¿Sí? Por eso digo, desmarquémoslo de eso y pongámoslo en el lugar que es. Es un asunto de salud pública, es un asunto de políticas públicas y es una responsabilidad, una obligatoriedad del Estado resolver un problema que afecta a más de la mitad de los habitantes o de los ciudadanos y ciudadanas de su territorio. Es un problema serio, realmente es muy serio y no es un asunto de viejas feministas. Por eso digo, desfeminicemos el tema, desfeminicemos la discusión, no es un asunto de viejas feministas que se ha creído que hablan de estos temas porque no quieren a los hombres y eso hace parte de esas construcciones que se han posicionado para quitarle fuerza y seriedad al tema y para deslegitimar a un movimiento de mujeres que tiene unos argumentos y unas evidencias desde donde le exige al Estado hacer cosas serias frente al tema. Entonces yo creo que esta coyuntura podría ser muy interesante si las mujeres se animan rápidamente a generar estos espacios de debate. María Fernanda, ¿qué temas que por el tiempo, la terminación de este gobierno, queden pendientes para la próxima administración en temas de protección a las mujeres en Cali? Muy breve. No, le queda todo. Mira, nosotros el año pasado aprobamos la política pública de las mujeres en Cali. Se había vencido el año anterior, logramos sacar el acuerdo el año pasado. Las políticas públicas son decenales, va por 10 años. Por lo tanto, apenas va este año de ejecución. Hemos cumplido las metas de este año en buen porcentaje. Por lo tanto, le quedan 8 años y medio de ejecución de la política pública de las mujeres. Y allí hay acciones de prevención en cantidades. Y a eso súmenle que ahorita en el mes de mayo expedimos el sistema distrital de cuidado en Cali, donde es otro aporte para el tema de la prevención de violencias. Porque recordemos que las acciones de cuidado están principalmente más del 80% cargadas a las mujeres sin reconocimiento y sin remuneración y sin redistribución de esas acciones de cuidado. Ya tenemos un sistema distrital de cuidado en Cali, ya se instaló
y por lo tanto también le quedan los próximos 10 años para trabajar en el sistema distrital de cuidado, en las próximas 2 administraciones. Entonces le estamos entregando la hoja de ruta instalada, iniciada, la posta, y la entregamos para que en las próximas 2 administraciones le hagan duro inversión, le metan bastante plata al tema de la equidad de género, la política pública de las mujeres, y ahí está suficiente para el tema que tiene que ver con la prevención. Pues ahí está la importancia del compromiso que deben asumir los que hoy aspiran a ocupar la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle. María Fernanda, gracias por acompañarnos aquí en la quinta silla del canal Univalle TV, por contarnos lo que se está haciendo para detener este flagelo y por enfrentar las cifras así, con trabajo, con compromiso, sin esconderlas, sino mostrando lo que se está haciendo y esperando también una respuesta y un compromiso de todos los involucrados en esta ruta de atención. No, gracias a ti por visibilizar este tema, Gildardo. De esto hay que hablar. Y yo cierro enviándoles el mensaje que siempre les digo a las mujeres, y es mi dicho de los últimos 6 años después de que fui sobreviviente de la violencia de género, es que el silencio es el mayor cómplice de los agresores. Entonces hay que hablar, no debemos callar. Gracias, María Fernanda. Consuelo, gracias por acompañarnos hoy, por sus aportes desde la investigación, desde el análisis y desde la experiencia en el trabajo para frenar este flagelo también. Gracias, Gildardo, y un último llamado a todos esos funcionarios y funcionarias que yo sé que hay apostándole a que este fenómeno cambie, a que sigamos haciendo trabajo en equipo con la academia, a que entendamos que el tema de la prevención de las violencias de género y de la eliminación de una cultura machista, patriarcal, que es el origen de esas violencias de género, se tiene que hacer desde todas las secretarías. Esa es una invitación a que sigamos tecnificando el tema, sigamos aterrizando este tema en todas las secretarías, en todas las políticas públicas. Por ejemplo, el reto tan importante que tiene las políticas de infancia y adolescencia. Sería mucho más estructural apuntarle a esas políticas públicas para prevenir y para erradicar este fenómeno tan duro, tan grave. Claro, que logremos trabajar más desde la prevención que ser reactivos únicamente, sí, como viene pasando hace algunos años. Nos vamos hasta aquí, la quinta silla, gracias a Consuelo, a María Fernanda, a ustedes, amables televidentes, a los oyentes que a través de Univalle Estéreo también nos siguen con este programa, y volveremos la próxima semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.